Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo servicio online de Human. Hoy vamos a estar presenciando el último capítulo de nuestra serie 23 kilos. Pero antes te quiero decir una cosa. El próximo domingo 5 de junio vamos a tener nuestro servicio presencial. Así que estate atento a las redes para anotarte. Ahora vivamos nuestro servicio juntos. Todo lo que te detiene, deja el peso que estabas cargando. Alábale, alábale. Ven, tal y como estás. Ven, Él te recibirá. Hemos sido creados para dar toda nuestra alabanza solo a Él, solo a Él. Cielo y tierra, unidos cantamos al Rey de Reyes, Jesús. Él es el principio, el centro de todo, nuestra alabanza, Jesús. Levanta una canción, canta alegre, pues Él ya te rescató. Todas esas preguntas, alábale, alábale. Cielo y tierra, unidos cantamos al Rey de Reyes, Jesús. Él es el principio, el centro de todo, nuestra alabanza, Jesús. Vamos a cantar todos juntos. Oh, 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 cantamos al Rey de Reyes, Jesús. Él es el principio, el centro de todo, nuestra alabanza, Jesús. Levantamos una canción a Jesús que nos amó sin condición. Él es el centro de nuestra alabanza, Él es el centro de nuestras vidas, solo Él.
Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas hundiste mi pasado. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré y persistiré. Veo al frente y no volveré nunca atrás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas. Está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas. Me pudo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. Oh, 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 tu luz vencerás las tinieblas, ante ti se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Vamos a decir, iglesia, a fondo. No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Yo sé que a mi lado siempre estás. Yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que todo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirán. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas a tus pies se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. Habrá uno más sobre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que todo el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Te quiero contar que en la Biblia hay una historia acerca de una multitud que seguía a Jesús mientras él enseñaba. Resulta que se hizo de noche, se hizo tarde y había que darles de comer a toda esa gente.
no tenían alimento. Mientras eso pasaba, un niño se acerca con 5 panes y 2 peces y se los entrega a Jesús. Jesús los bendice y multiplica y le da de comer a miles de personas. La enseñanza que nos deja esto es que es mejor involucrar a Dios en la administración de nuestros recursos. Y eso hacemos a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Lo estamos dejando a Dios ser parte de nuestras finanzas. Te desafío, si te sentís cómodo y querés hacerlo, a que utilices el QR que aparece aquí abajo en pantalla o el alias para poder dar tus diezmos y ofrendas. Hola iglesia, qué lindo volver a estar juntos siendo iglesia un nuevo domingo en Human. Me encanta poder saber que estás del otro lado de esta pantalla y ser iglesia es un desafío tan hermoso y tiene que ver con estar juntos. Por eso si vos estás viendo este servicio en el estreno, anímate a comentar, a saludar, a participar con un comentario, con lo que impacta tu corazón, porque de eso se trata. También me encanta cuando amigos por ahí de otros lados nos dicen, ay, escuché la palabra, qué lindo, me hizo tan bien, me da pena perderme las palabras cuando las dan presencial. Bueno, esto es re poderoso, la verdad que nunca imaginamos que este medio iba a permitirnos llegar a tantas familias, a tantos corazones. Pero ser iglesia es un desafío de estar juntos, de estar en comunión. Así que si bien la virtualidad es un poco rara, pero vamos a hacer lo posible, dale, comentando y participando de este servicio tan hermoso que Dios nos permite compartir. Estamos en el último capítulo de la serie 23 kilos, una serie que a mí personalmente me encantó y me desafió a subir un nivel de fe, a profundizar y a plantarme más fuerte, más profundo en las verdades y en las promesas de nuestro Dios. Y esta serie se trató de abrirnos los ojos al mundo espiritual, a entender que detrás de lo que vemos, de lo que podemos ver y tocar, hay un espíritu, hay un mundo invisible que mueve las acciones de las personas y que nuestra lucha no es contra los seres humanos, sino contra esos gobernadores, dice la Biblia, ¿no? de las regiones que no vemos, que impulsan, que le dan, que dinamizan esas acciones. Entonces, esta serie nos abrió los ojos a este mundo espiritual, pero también nos equipó con un equipaje simbólico de 23 kilos, porque era el peso que más o menos pesaba la armadura que el apóstol Pablo describe en este pasaje de Efesios. Y fuimos equipados con verdad, con justicia, ¿no? Fuimos equipados con paz, fuimos equipados con un escudo de fe. Y hoy vamos a profundizar un poquito más en el último versículo de este pasaje de Efesios 6, del 13 al 17, y es en este casco de salvación y en esta espada del Espíritu con la que Dios nos equipa para esta guerra espiritual de la que estábamos hablando. Voy a leerte el pasaje de Efesios 6, del 13 al 17. Dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie y firmes, plantados, nuestra palabra para este año 2022. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de verdad y la coraza de justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz, que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. El apóstol Pablo estaba entrenando a su iglesia, ¿no? De ese tiempo, a la iglesia local que había en Éfeso. Y les dicen, chicos, esto no es cuestión de elegir lo que más te gusta. Pónganse
todas las piezas de la armadura, porque nuestra lucha es real, ¿sí? Nuestras batallas son reales, así que hay que estar preparados. Y el texto bíblico nos dice que hay recursos que Dios nos da, ¿no es cierto? La justicia, la paz, hay recursos que Dios nos da, pero hay acciones que nosotros tenemos que hacer. Y Pablo es enfático en estos verbos, ¿no? Dice, defiendan, pónganse, levanten, pónganse de nuevo, ¿no? El calzado, tomen la espada del Espíritu. Y no es casualidad, en este versículo que hoy nos toca profundizar, el versículo 17, que salvación y poder vengan juntas en la armadura. Pablo tenía en claro que el poder no proviene de nuestra fuerza personal, de nuestros logros o de nuestros fracasos, ¿no es cierto? La fuerza y el poder provienen de la salvación que tenemos por la obra de la cruz, donde Jesús nos dio por gracia, es decir, por regalo, la salvación. Tu fuerza y mi fuerza provienen de la salvación que Jesús nos regaló. Y Pablo nos anima a ponernos esta salvación como un casco. En una versión más antigua de la Biblia dice como un yelmo, ¿no? Esos cascos que te cubrían la frente y todo el cráneo. Evidentemente, Pablo también tenía en claro que el mayor poder o debilidad está a nivel de la mente. Por algo él nos anima en este pasaje a ponernos un casco de salvación. La fuerza de tus pensamientos determinan el resultado de tus obras. Y voy a profundizar en esta frase. La fuerza de tus pensamientos determinan el resultado de tus obras. La seguridad de la salvación que Jesús nos da no está solamente en una eternidad con Dios, sino en la posibilidad de renovar y de cuidar la calidad de nuestros pensamientos. En las batallas del día a día, nuestra tendencia humana y natural es querer cambiar conductas, ¿no es cierto? Ponemos el foco en los resultados, en aquello que podemos ver y tocar. Decime si no te pasa que pones el foco en el problema, ¿no? En el comportamiento. ¿Cuántos decimos el domingo, el lunes empiezo la dieta? ¿No? Un clásico de los domingos a nivel Boca River, más o menos. ¿Por qué? Porque ponemos el foco en el resultado. Voy a desinstalar Instagram porque estoy cansado de perder tiempo mirando la vida de otros. Voy a leer la Biblia en un año. Tengo que poder sostener mi devocional diario. No puedo seguir mintiendo para sostener una imagen de alguien que no soy. Y la lista puede ser interminable, ¿no? Los ejemplos pueden seguir. Seguramente vos en este momento estés pensando en alguna conducta o comportamiento con el que luchás o con el que te sentís confrontado. Mira, quiero contarte que durante muchos años de mi vida, bueno, algunos por ahí, ¿no? No recuerdo bien si fueron unos 4 o 5 años, luché con ataques de pánico. Al principio los síntomas captaban toda mi atención. Empezaba con un pequeño síntoma, con una pequeña evidencia física, y el hacer foco, por ejemplo, en esa taquicardia, me disparaba otro síntoma. Y ese traía otro y otro. Y eso hacía que en vez de salir de ese estado, los episodios de pánico se hicieran cada vez más fuertes y frecuentes en el día a día. Realmente libré batallas durísimas en esos años. Mi cuerpo y mis fuerzas se consumían enfocadas en los síntomas. Vayamos a algo aparentemente menos patológico. ¿Cuántos de nosotros fuimos criados a fuerza de chancleta, ¿no? Bajo el rigor de la chancleta, del chirlo bien dado en la cola, o en los peores de los casos el cachetazo inesperado frente a una contestación desubicada. Y hacemos alarde, ¿no? Hay toda una generación que hizo alarde de esto de que con sangre la letra se fija, ¿no? Con rigor. Y decimos, chicos educados eran los de antes, ¿no? Pero sinceramente, el resultado son niños educados en el temor
al castigo y no en la obediencia inteligente. Castigamos conductas y evadimos las causas que generan ese comportamiento. Atacamos los síntomas, como en mi caso, y bloqueamos los pensamientos que son en verdad los generadores de esa conducta. Todo inicia en un pensamiento. Todo inicia en un pensamiento, por más chiquito que te parezca. Y Dios, iglesia, en esta palabra nos está desafiando a poner el foco en la usina de pensamientos que alimentan nuestras conductas, que de alguna manera determinan, impulsan nuestras conductas. Tu mente, mi mente, necesita de la intervención salvadora de Dios. Necesitamos de ese casco de salvación que Pablo nos dice. Ponerte el casco de la salvación es atender a la calidad de tus pensamientos. Es dejar de hacer foco en el problema y atender a esa ruta neuronal, ¿no?, entre el pensamiento que estoy forjando en mi mente y la respuesta. ¿No te pasa que a veces decís, ¿por qué actúo así? Bueno, esa es esa ruta entre tu pensamiento y tu conducta. Y digo intencionalmente la palabra forjar, porque Pablo dice que el poder es la espada de la palabra de Dios. Y una espada se forja, se trabaja, se somete a procesos. La espada a la que hace referencia Pablo en la analogía de la armadura era una espada gladius, de ahí viene el término gladiador para los que vieron la película. Y esta espada tenía varias características interesantes. Una de las características que Pablo destaca en esta palabra y en otra que te voy a leer después es que era una espada de doble filo. Era una espada que caracterizaba al ejército romano, al ejército al que Pablo pertenecía. Y sabes que era muy temida por los pueblos enemigos, porque esta espada al enemigo lo desangraba, le quitaba las fuerzas. En otro pasaje de la Biblia, Pablo, hablándoles a otro grupo de cristianos, a los hebreos, les dice: pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, la gladius. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Qué hermosa revelación que está teniendo Pablo del poder de la palabra de Dios. Dice que es como esa espada de doble filo, ¿no?, que penetraba hasta dividir la articulación de la médula del hueso. Esto es en el plano físico. Pero en el plano espiritual, Pablo dice que la palabra de Dios separa el alma del espíritu. Ahora, no quiere decir que anules uno u otro. Quiere decir que nos permite discernir, evidenciar, ver qué viene del espíritu y qué viene del alma, de la mente, de los pensamientos. Ahora, en el tiempo de Pablo, te contaba que la estrategia de ataque no mataba en el acto tal vez al enemigo, pero provocaba que se desangre quitándole la fuerza. Y a veces pretendemos que la palabra de Dios sea como un abracadabra pata de cabra, ¿no?, que haga magia. Y no, a veces tenemos que ir con esta espada y el enemigo se debilita. Tal vez en el momento no vemos resultados, pero quiero decirte, la palabra de Dios es viva y es poderosa. Y nos da esta fuerza y este poder que Pablo nos describe en este pasaje. En la guerra espiritual, en las batallas de la vida, necesitamos discernir, necesitamos diferenciar aquellos pensamientos que provienen del alma, de la mente, y aquellos que fueron intervenidos por la salvación. Por eso Pablo nos dice, pónganse el casco de la salvación. Necesitamos una mente intervenida por la salvación de Jesús. Nuestra mente es el campo de guerra
donde batallan los pensamientos. Cuando nuestra mente está cubierta con ese casco de salvación, tenemos la posibilidad de renovar los pensamientos que determinan nuestra manera de vivir. Tu espíritu está a salvo en el preciso momento en que le dijiste sí a Jesús. Nunca dudes de tu salvación. Por más que metas la pata, no dudes de tu salvación. Tu espíritu está a salvo. Pero sinceramente nuestra alma, nuestra mente necesita ser conquistada cada día. La mente, esa sede de nuestros pensamientos, necesita de esa espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para justamente aprender a separar, a discernir aquellos pensamientos que nos traen vida o aquellos pensamientos que nos alejan de la victoria que Dios quiere darte. Dios quiere darte la victoria. Dios quiere que permanezcamos de pie aún pasando el día malo, dice. Y esto es a partir del poder y de la fuerza que encontramos en su palabra. Es decir, Dios nos da un casco de salvación, algo así como un filtro de protección para tus pensamientos y mis pensamientos, para que sean intervenidos por su gracia, por sus verdades, por sus promesas hacia nosotros. Sinceramente no podemos evitar que nos vengan malos pensamientos, pero sí podemos impedir que aniden. Sí podemos impedir que aterricen, que se planten en nuestra mente. Y aún más, Pablo nos dice, ponete el casco, protege tu mente. Y aún si tenemos esta lucha, tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, nos va a ayudar a separar y a entender aquello que proviene de la emoción, de nuestro criterio, y aquello que es el resultado de la intervención de su salvación en nuestras vidas. Yo quiero una mente intervenida por su gracia. Yo le pido a Dios que nos dé como iglesia una capacidad de pensar intervenida por su gracia. ¿Sabes que muchas veces lo bueno es enemigo de lo mejor? Dicen por ahí. Hace unos años comencé a estudiar una carrera hermosa, desafiante, una carrera que me permitía un upgrade en mi vida profesional, ¿no? Me iba a llevar a otro nivel. Me iba muy bien me iba. Me atrapaba cada vez más. La verdad es que yo estaba pasando un tiempo difícil en mi comunidad de fe a la que pertenecía en ese tiempo. Y de alguna manera la carrera ocupó un lugar importante en mi vida. Pasaba fines de semana estudiando, haciendo trabajos prácticos, reuniéndome con compañeros para estudiar. Tenía el apoyo de Fer y de los chicos para estudiar, para hacer esta carrera, y creo que también tenía el apoyo de Dios. Pero al cabo de un año de cursar la carrera, habiendo rendido 6 materias con muy buenas notas y con un futuro prometedor, leí una palabra en la Biblia que me penetró como esta espada de doble filo, ¿viste? Me atravesó la mente y realmente separó aquello que era fruto de mi pensamiento, de las demandas sociales y laborales, de aquello que yo entendía como un llamado de Dios. Mira, Dios nos había hecho una promesa como familia. Dios nos había dado un sueño, el sueño de plantar una iglesia en una comunidad diferente, ¿no? Nosotros siempre tuvimos con Fer el deseo de ser misioneros, de salir a esos pueblos que no conocían a Jesús y hablar y entender la cultura de ellos para traer el reino de Dios. Y ese sueño estaba postergado en mi vida. Y leí una palabra, una historia, que es la historia de Abraham. Abraham, dice la Biblia, que es el padre de la fe, es aquel que le creyó a Dios con todo. Pero ¿sabes qué? Abraham no tenía hijos. Y Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Pero pasaban los años, Abraham ya era viejo, su esposa Sara ya era vieja, y el hijo no venía. Y al ver retrasada esa promesa, Abraham es invadido por pensamientos humanos. Che, Dios, se me va la vida, ¿no? A Sarita ya se le fue el asunto, o sea, ya estamos fritos, no podemos tener hijos. Y Abraham decide darle una ayuda a Dios. ¿Y sabes qué hace? En ese tiempo se acostumbraba a tener siervos, siervas, y él dice,
Sara le da la idea, le dice, ¿por qué no tenés un hijo con la sierva? Porque al final el hijo no viene, el hijo de la promesa no viene. Y finalmente Abraham tiene un hijo con la sierva. Le ponen por nombre Ismael. ¿Tuvo un hijo? Sí, pero no era el de la promesa. Y sentí, a partir de esta palabra, que Dios me decía, Nati, te estás engendrando un Ismael. Esta palabra me atravesó el alma. ¿Estaba mal estudiar psicología? No, de ninguna manera. Pero lo bueno puede ser enemigo de lo mejor. La carrera no era parte del plan para que la promesa que Dios me había dado se cumpliera en mi vida. No era parte y lo pude entender. Cuando dejé la carrera sentí un gran alivio, porque la palabra tiene ese efecto poderoso como una espada, de dividir el alma del espíritu. La autoridad de tu fe y tu fuerza depende de quién hizo la promesa. Si Dios te hizo la promesa, créelo con todo. La autoridad de tu fe y tu fuerza depende de Dios, de quien te hizo la promesa. Y sabes que leyendo sobre este tipo de espada que describe Pablo, una de las características que la hacía mucho más efectiva y verdaderamente mortífera, radicaba en el hecho de que la gladius, esta espada, era ideal para el estilo de combate compacto y altamente organizado en hileras de luchadores, protegiéndose mutuamente con sus pesados escudos, esos que nos describía Fer la semana pasada. Pero esta espada era efectiva cuando se usaba de forma organizada y en equipo con otros. ¡Qué poderosa es la palabra de Dios cuando nos cubrimos unos a otros con ella! ¡Qué hermoso es cuando yo recibo de alguien, de gente, de personas de Human, una palabra de Dios, un versículo! Tengo una amiga que a veces a la mañana y muy temprano me manda un versículo y me dice, Nati, esta palabra es de Dios para tu vida. ¡Ay, qué fuerzas me da! Esto es, iglesia, ser un ejército organizado. La palabra de Dios es poderosa, pero es mucho más poderosa y mortífera contra lo que está atacando tu mente cuando nos organizamos y cuando la declaramos juntos. ¿Estás pasando un tiempo de lucha? Forjate una espada. Unite a otros en este equipo de fe para someterte al cuidado de Dios a través de la palabra que un amigo pueda darte. No estés solo, no estés sola. Unite a un equipo, unite a un link, vení a la iglesia. Porque cuando la palabra se organiza y estamos ahí juntos, dice acá que es mortífera contra el enemigo. Se debilita, se desangra ese pensamiento que vino a atacar tu mente intervenida por la gracia. Entonces ese pensamiento se va y tenemos victoria. Iglesia, quiero animarte a declarar la cobertura de Dios sobre tus pensamientos y a usar la espada del Espíritu para intervenir tu mente y discernir aquello que viene de tu alma, de tu emocionalidad, de tus creencias, de tus propios filtros, de aquello que es la voluntad de Dios para tu vida. Haz este ejercicio cada mañana. Cubro mi mente con el casco de salvación que Jesús ya me dio. El pensamiento al que te aferres será tu fortaleza. El pensamiento al que te aferres será tu fortaleza. Alguien dijo, donde la mente va, la gente la sigue. Qué fuerte, ¿no? Nuestros pensamientos tienen poder. Nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Y el pensamiento al que te aferres será tu fortaleza. Aférrate al pensamiento del favor de Dios sobre tu vida. Usa la espada de la palabra, forjala en tu mente, léela, aprendela de memoria, memoriza promesas y verdades que te hagan verdaderamente fuerte y organízate con otros. ¿Sabes qué? La palabra de Dios en los tiempos de guerra es un arma poderosa en mi vida.
Fue un ancla de seguridad en tiempos donde luché con el pánico, donde mi alma estaba inestable. La palabra de Dios era un ancla, una promesa que me anclaba en las verdades de Dios. Fue una brújula a la hora de tomar decisiones. Y es una espada poderosa para combatir contra nuestro enemigo. Quiero animarte, iglesia, en este tiempo a vestirte con este equipaje que Dios preparó para nosotros. 23 kilos de poder, de fuerza, de gracia, de verdad, de sabiduría, de victoria, para hacer frente a este mundo espiritual que vivimos. Quiero animarte a que si todavía no recibiste a Jesús en tu vida como Señor y Salvador, si vos decís, no, la verdad yo no disfruto de este casco de salvación todavía, simplemente le digas a Dios ahí donde estás, quiero recibir la salvación en mi corazón. Quiero y necesito renovar el espíritu de mi mente para ver resultados extraordinarios en mi vida. Iglesia, que Dios te bendiga, que esta palabra te inspire, te llene de poder y te haga más fuerte. Hasta el próximo domingo. Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. Me escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Está en él, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Me escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Estoy, tú me amas tal como soy, valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios.
su nombre es Cristo. Que se escuche tu voz, ahí vamos. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, tan bueno es Dios. Su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Oh, 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 Qué buen último capítulo que tuvimos. Espero que hayas podido disfrutar el recorrido de esta serie con nosotros. Si es la primera vez que te unís a un servicio online, por la pantalla va a aparecer un código QR que puedes escanear con tu cámara y así dejar tus datos para que te conozcamos un poco más. No te olvides que el próximo domingo 5 de junio tenemos servicio presencial. Nos vemos.